¿Quién empieza? ¿Emilito, empezás vos? Sí, no hay problema. Sí. Bueno, perfecto. Ahí estoy. Gracias, ¿Ven? mira qué lindo. Mirá Qué qué bonito el bien. arbolito. Me siento Sí. viejo, porque ya me están empezando a pasar cosas que... Yo me voy de ser joven. Sí. Lo que pasa, Vos acordate que estás acá cuán en joven ser te joven. consideres. El día que te Yo estoy en Claro. consideres ser joven, anciano, ¿puedes te creer? vas. Muy Ahí bien. estoy. Bueno, Bueno, les cuento. Este dale. artículo, José lo había mencionado la vez anterior y salió este año en el Annals of Rheumatic Diseases y dice que la inflamación articular tiende a recurrir en la misma articulación en el curso de la enfermedad. En la introducción lo que ellos refieren es que la R es una enfermedad crónica, inflamatoria, y las articulaciones presentan una diferenciación específica de fibroblastos, tanto en vascularización como en zonas de estrés o esto es de internalización de anticuerpos. Estas diferencias podrían hacerlas más susceptibles a inflamación y los diferentes fibroblastos sinoviales se ven diferentes en las pequeñas o en las grandes articulaciones. También se ha visto fenómenos locales de migración de células B que podrían explicar por qué algunas articulaciones se inflaman más que otras. Y el patrón de compromiso podría dar información sobre los mecanismos de desarrollo de la inflamación. El objetivo que ellos plantean es investigar si en la R, a pesar del tratamiento sistémico, hay articulaciones donde la inflamación es más propensa a recurrir. Esto es un subanálisis del estudio BEST, que tiene las 4 ramas de tratamiento que ya conocemos, en donde se incluyeron pacientes con 2 años o menos de duración que cumplían criterios ACR87 y se iba ajustando el tratamiento cada 3 meses con un target menor o igual a 2,4 de DAS, no de DAS 28. Eso está mal. El recuento se hacía de 66 y 68 y en el análisis presente solamente utilizaron las inflamadas. Y tienen 2 definiciones. Inflamación recurrente, si luego de la ausencia de inflamación había un episodio, un segundo o tercer episodio sucedía luego en esa misma articulación, y persistente si estaba presente en 2 o más visitas consecutivas. Y utilizaban como referencia la inflamación en la visita basal. O sea, si una articulación estaba inflamada en el basal, esa era la que analizaban y buscaban qué podía predecir esa inflamación basal. La estadística es muy compleja. Ellos buscaron predictores de la inflamación articular al basal y si esto podía ayudar a predecir articulaciones inflamadas en el tiempo que recurrían y si las articulaciones persistían. Y luego las estratificaron entre persistentes y recurrentes y buscaron asociaciones independientes a esas articulaciones inflamadas. Hicieron un análisis de sensibilidad, que lo que hicieron fue tomar las articulaciones que más frecuentemente estaban inflamadas para ver si los resultados eran similares al resto, y hicieron un segundo análisis de sensibilidad excluyendo los que abandonaban para ver que no sean una población diferente. Y también analizaban lo mismo. Como dije, incluyeron 508 pacientes, hubo 40 visitas de seguimiento de 10 años, la edad media era de 54 años y la duración de los síntomas de 23 semanas. La media de edad 28 era 4,42 y tenían en promedio 16 articulaciones inflamadas. Lo que encontraron fue un 24% de articulaciones basalmente inflamadas y de estas hubo un 46% que recurrieron al menos una vez. O sea, el 30% de las inflamadas al basal fueron persistentes y duraron en mediana una visita más o hasta 2 visitas más. Pero el mensaje es que el 46% estuvieron inflamadas. Este muñequito lo que muestra, el homúnculo, es qué articulaciones, o sea, qué porcentaje de las articulaciones que estaban en el basal se inflamaron durante el seguimiento o recurrieron. Y como vemos, las muñecas, la segunda metacarpo derecha, la segunda metacarpo izquierda, la tercera metacarpo derecha y la tercera izquierda, y las PIF segunda y tercera derecha e izquierda fueron las que más recurrieron. Ellos también analizaron las metatarso y sucedió algo similar. En el modelo mixto, eso hicieron modelos mixtos de regresión logística, lo que vieron fue que la inflamación basal fue un predictor de inflamación en el seguimiento, fue comparable en las 4 ramas de tratamiento, o sea, no fue diferente según el tratamiento que se le daba, y la inflamación
fue mejor predicha por la inflamación basal de la misma articulación. Eso quiere decir, si una articulación estaba inflamada en el basal, esa era la articulación que tenía más riesgo de recurrir. La inflamación basal, como dije, predijo inflamación en general y recurrencia de inflamación en particular en esa articulación. El número de episodios de inflamación fue también predicho por la inflamación en esa articulación al basal. No solamente la presencia de inflamación basal, sino también la duración de esa inflamación basal. Digamos, si el paciente tenía la muñeca inflamada en el basal y persistía en varias visitas, eso, el tiempo que estaba, si eso sumaba 3 meses, aumentaba el odds ratio. Ellos discuten que el 46% de las articulaciones que recurrieron estaban inflamadas al basal. La inflamación articular basal fue predictor de inflamación en la misma articulación y del número de episodios de recurrencia. El efecto fue mayor en aquellas que estaban más tiempo inflamadas. Las características articulares locales podrían explicar eso, porque cuando hicieron el análisis sensibilidad en las más inflamadas fue igual que en el resto. Y ellos mencionan un estudio en ratones que demostró que cuando había fibroblastos sinoviales que estaban expuestos a triggers inflamatorios, esos eran más susceptibles a posterior inflamación, como que hubiese un mecanismo que los activa y después esas articulaciones son las que más se inflaman. Y ellos lo que dicen es que hay que tener mucha atención de las articulaciones que persisten, porque se podría prevenir el daño local si se trata más allá del tratamiento sistémico con tratamiento local, que son las infiltraciones. Y no me puedo ir sin hacer, bueno, la conclusión, perdón, esto es lo que digo, que incluso en pacientes que se tratan porque eran las 4 ramas del BEST, les dio lo mismo, inclusive si están tratados de forma intensiva, la inflamación tiende a recurrir en la misma articulación, lo cual sugiere factores locales. Entonces viene mi autobombo. Yo presenté que en base a esto que leí, obviamente no se me había ocurrido nunca, pero lo hice, a donde tomamos visitas de pacientes nuestros, 402 pacientes, de los cuales había algunos que tenían recuento articular diferencial. Yo los dividía en los que tenían por lo menos 5 visitas o más con el recuento de inflamadas, estamos hablando, disponible. Y la única diferencia al basal, que esto lo muestro en esta tabla, fue que los que tenían más de 5 visitas tenían más tratamiento biológico al basal, o sea que eran pacientes que ya venían inflamados. Yo hice lo mismo, pero me salió más trucho, pero fíjense que más o menos es lo mismo. A mí me dio que los carpos, la segunda, tercera metacarpo y la tercera y cuarta PIF bilateral fueron las más afectadas. Y cuando vimos si de la visita basal a la final había diferencias, vemos que los pacientes mejoraron significativamente, pero esas articulaciones puntualmente no mejoraron. O sea, articulaciones como los carpos, segunda metacarpo falángica o tercera PIF bilateral, no se modificaron a pesar de que una mejoría global de los pacientes en el tiempo. Por lo tanto, la mejoría del paciente global no indica que uno pueda dejar de lado las articulaciones más inflamadas. Salud. Muy bueno, Emilio. Espectacular. Felicitaciones, Emilio. Felicitaciones, tal cual. Muy bien. Esto en realidad les hago una referencia. Dale. Vicente hace tiempo, Vicente tiene ideas geniales, lo que pasa es que nadie lo escucha porque habla bajito. Pero hace un montón de tiempo Vicente habla de fenotipos, que para él los pacientes con AR, y hoy hablábamos lo mismo de los pacientes lúpicos, que está mucho más definido en el lupus porque uno tiene distintos órganos afectados, que hay fenotipos distintos que podrían ser distintos desde el punto de vista de mediadores inflamatorios, incluso bueno, esto que se habla de medicina de precisión, que uno diga, tal paciente que tiene estas características tiene distinta respuesta a la medicación, y él hablaba de tratar la articulación además de tratar al paciente, y hablaba de esto, hay articulaciones que el paciente siempre tiene inflamadas. Y cuando vi este artículo la primera vez le digo, Vicente, te robaron la idea. Acordate, Emilio, que en las clínicas de Polemery se caracterizaban por infiltrar todas las articulaciones que estaban inflamadas a pesar del tratamiento estratégico, ¿no? Es decir, que, y en el instituto lo mismo, infiltramos todo lo que persiste inflamado, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Xavi, perdóname. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Te quería preguntar, vos decías que en las conclusiones ellos dicen que habría que infiltrar estas articulaciones.
ellos no hicieron una evaluación infiltrando y viendo qué pasaba, quedó como una hipótesis de trabajo. No, lo que pasa es que esto es un post-hoc del BEST, o sea, ya los tratamientos estaban hechos, y incluso en la discusión yo no lo puse, pero ellos dicen que no está comprobado que si vos infiltrás una articulación y la desinflamás, prevenís el daño radiológico. O sea, no es que esté comprobado que la infiltración sí o sí te va a servir localmente, pero ellos lo postulan porque es lo que hacemos, digamos. Es una linda Sí, línea de investigación, ¿no? Para desarrollar nosotros dentro del grupo. En La verdad que Todos realidad, sabemos infiltrar. esto sería interesante seguirlo, me parece, porque lo que ellos quieren mostrar no es qué pasa con el tratamiento, ni si responde más o si infiltrando tenés mejor resolución o no. Yo creo que es un poco el inicio de la pregunta de por qué, qué basal tenés en la articulación, que habla esto de los fibroblastos y demás, para decir que vuelva a inflamarse la misma articulación. Es decir, qué cambios básicos hay, por eso digo, sería un lindo trabajo para hacer un puente en lo que es transición de la básica a la clínica, el traslacional, porque vos, bueno, por biopsia y por citogenética y demás, ¿qué cambios tenés específicos ya desarrollados en esa articulación que se inflamó una vez para que se vuelva a seguir inflamando? Yo te iba a decir de cortarle las manos, y entonces le resolvés la artritis. Exacto, no, pero habría que biopsiar a esos pacientes, biopsiar sinovial, inmunomarcarlos, hacer una biopsias celulares y ver ahí en los omics, digamos, de esa articulación qué es lo que está pasando. Eso sería interesante. No, que yo les quería comentar que hacía un tiempo había hasta experiencias de infiltración con biológicos, con anti-TNF, infiltración hasta quisieron hacer con metotrexato. Nada, el problema era que aparentemente, o creo yo que el problema es con la teoría estas del second hit, donde porque eso hubiera sido bueno ver qué carga de seropositividad tenían, qué títulos de ACPA tenían, como en la teoría del segundo hit es, el primer hit se da en el pulmón o en la mucosa, y el segundo hit se da en la exposición de los ACPA en la articulación, y aparentemente sería esa primera articulación la que estaría haciendo la segunda exposición de los ACPA y gatillando la enfermedad. Y seguramente ahí está el piñón fijo de la artritis reumatoidea, buscar en dónde fuese ese segundo hit y pararla ahí. Creo que eso es interesante. Quizás no se llegó a buenos resultados infiltrando anti-TNF o infiltrando metotrexato porque no está llegando a las células que en realidad están en el hueso y no están en la sinovial, las que están todo el tiempo, digamos, presentando el epítope compartido. Así que es interesante también ver el tema de los títulos, de cuán seropositivos son y todo eso. Y ahí Joana había hecho una pregunta por el chat, perdón, porque no quiero que se nos pase. Dice si evaluaron el porcentaje de pacientes que tenían compromiso inflamatorio en otras articulaciones distintas a las manos. No sí, sé lo si que pasa es es que tu trabajo o en ellos el... lo que hacen es, independientemente de la articulación afectada, lo que ven es si la articulación que el paciente tiene al basal después recurre o persiste. Después están los porcentajes de afectación que estaban en el homúnculo. Y ellos dicen que la más afectada es la segunda metacarpo derecha. Pero después, obviamente, puede haber fenotipos distintos, digamos, pacientes que tengan otras articulaciones. Y lo que sí hacen es agarrar las más afectadas para ver si les da lo mismo en las más afectadas que en las menos afectadas, como análisis de sensibilidad. Pero en realidad no ven tanto el patrón, sino ven eso, si el paciente que tiene al basal esa articulación inflamada después recurre en esa misma o en otras. Y el 45% recurre en la misma, o sea que es un montón. Sí. Bueno, eso es algo que lo vemos siempre, en realidad uno lo ve, incluso yo siempre le digo a los pacientes, le explico lo de la locus minore resistentiae, ¿no? Esa ley de la menor resistencia, digo, cuando uno recae, siempre recae en la misma articulación, pero en este caso yo es la primera vez que lo veo demostrado de esta manera. Así que me pareció, bueno, con Emilio también, en aquel momento lo comentamos, un lindo trabajo. Pero bueno, como decíamos, abre puertas como para pensarlo, ¿no? Y ver qué se puede hacer para seguir investigando.
estaría lindo hacerlo con una correlación ecográfica también esto. Claro. Se me ocurre. Eso Es pensaba decir, yo, digo, es más difícil lo translacional, pero me parece mucho más fácil hacer un ecodoppler con color y ver, bueno, nada, infiltramos, no infiltramos, y después controlamos con erosiones en un plazo y ver si se produce o no la erosión, habiendo mejorado con la ecografía después de la infiltración, a pesar de un tratamiento T2T a nivel sistémico, ¿no? O sea, descartando que eso también se haga. El tema es que para plantear un trabajo así hay que centralizar la lectura de imágenes. Sí, pero Claro. nosotros, Sí, si perdón, haces una... sí tenemos hecha la correlación en artritis reumatoidea, así que al menos el ECOSAR sí se puede prender. Los que hemos trabajado en la correlación. Lo mismo que en pulmón, también estamos aptos para poder trabajar. Claro. El tema, si quieren ver el patrón, es si todos hacen recuento articular diferenciado, porque tampoco es frecuente que uno ponga, por ahí pone el número, sobre todo en la consulta privada, poner el tal número cual. de articulación y no cuáles. Que eso, y por eso esto es retrospectivo, porque ellos tomaron ese estudio, pues tenían toda la información ya de qué articulaciones estaban. No, tenés que hacer un CRF web con el homúnculo para que sea Sí. rápido el recuento, el recuento Se diferenciado. Que estandariza, tac, tac, claro. tac. Ujú. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que quería Tema, comentar para con detectar las respecto... persistentes, tenés que saber cómo venía, digamos. O sea, Sí. deberías hacer un estudio, empezar ahora y terminarlo en 5 años. Bueno, No, 5. pero también vos podrías hacer una revisión de tus bases. Yo al menos, por ejemplo, como lo hago online, cargo el DAS 28 con el homúnculo. Claro. Eso Digo, está en el coso este de... yo uso consultorio móvil, que la Consultorio uso móvil. online. Consultorio móvil. Exacto, y ahí cargo el homúnculo. Yo voy, busco el homúnculo y los tengo todos los homúnculos para el pasado. Digo, tal vez hay unos cuantos que lo tenemos y no hace falta que nos juntemos todos. Igual lo bueno de que decían a 5 años, lo bueno de que un trabajo empiece en un grupo de estudio es que puede pensarse a 5 años, es decir, el grupo de estudio siempre se va a ir reinventando y teniendo gente que va a seguir haciendo los trabajos por más que alguno se canse y se quiera ir, así que no está mal plantearse un trabajo a largo tiempo desde el grupo. Pero eso que dice Yamila está bueno, porque los que usan consultorio móvil tienen todos sus pacientes registrados ahí, eso se puede exportar fácilmente, y por ahí ya con esos datos se puede hacer algo más grande, ¿no? Claro. También Bueno, dividirlos Emilia- en tren inferior, tren superior, manos, rodillas, o sea, dividirlo por grupo y cotejarlo de acuerdo a otras variables como el peso, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, ahí hay que proponerlo, chicos, a ver si... Haría perfecto. bueno, me parece, de cualquier manera, si lo pensamos, plantearlo con la mejoría en el tratamiento local, que el tren inferior es más complicado, a menos que lo hagamos con control ecográfico para asegurarnos que estamos ingresando la articulación. Me parece que en tren superior va a ser más fácil. No sé qué dicen. O sea, rodilla sí, pero digo, querés infiltrar una metatarso falángica y bueno, depende de la colchoneta y depende de todo lo que tenga ese pie. Las múltiples lesiones va a ser más difícil decidir que entraste a la articulación. Uno autopercibe que entró a la articulación y ya está. Vivimos en la época de la autopercepción. Esas articulaciones, si no son por ecografía guiadas por eco, yo ya no me arriesgo más las metatarsos. Por eso, tren inferior es muy difícil. No es con, y cadera ni te cuento, ¿no? Lo tengo que llamar a Scali para que lo haga. Llegué a hacer en cadáveres, cadera nunca lo hice en vivo. Lo que decía de los patrones de Emilio, el año pasado presentamos un trabajo en la SAR y este año en ACR, que en artritis muy temprana, por ejemplo, los pacientes seronegativos en la eco tenían más tenosinovitis que artritis. Lo hizo Santi ese trabajo y ahora lo mandamos a publicar. Así que sí, claramente el paciente seronegativo, viste que es más, histológicamente es más fibroblástico, no tiene tanto infiltrado inflamatorio, es otro tipo de paciente. Bueno, y ahí tenés otro problema también, porque son más resistentes a los tratamientos. Sí, sí. Sí, tal Bueno. cual. Bueno, muy bien. Seguimos con Ramiro por 2. Ramiro por 2. Muy bien. A ver, acá les comparto. ¿Están pudiendo ver mi presentación? Sí, señor.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Esos son mis conflictos de interés. Y les pregunto si alguien ha tenido la dicha de ver este tipo de cosas en sus pacientes con AR. Yo lamentablemente sí, y varias veces. Esto que ven acá es un PUC. ¿Quién ha tenido la dicha de tener que jugar al PUC, que te llame oftalmo y te diga, ¿qué haces, maestro? Tengo un pacientito al que se le está agujereando el ojo, auxilio? Yo ¿Les tuve. ha pasado? Sí, yo uno. Maína. En el Bien, hospital. ya Sí, sí. estamos todos más Los o más menos viejitos, acostumbrados. los más viejitos tenemos. Estamos ya más o menos acostumbrados a hablar de escleritis en AR, 2% de los pacientes más o menos, 1-2% lo va a tener, ya en eso estamos relativamente cancheros, pero esto es más raro todavía y por lo general es más catastrófico. Y quizás uno al principio no está tan canchero en que esto es grave, que esto hay que poco menos que salir corriendo, y muchas veces uno va, lo revisa al paciente y dice, articularmente está bárbaro, esto es de oftalmo, buena suerte, y los pacientes se pueden ir al tacho si no hacemos cosas. Así que, en vista de que esto puede pasar y que quizás el PUC es algo que no tenemos tan incorporado como la escleritis, les traigo 2 trabajitos de PUC. Muy bien. El primero de ellos son 2 trabajos que se publicaron ahora este año, y el primero es queratitis ulcerativa en artritis reumatoidea en pacientes que reciben tocilizumab, manifestación paradójica o efectividad insuficiente, ¿no? Plantean ahí una duda. A modo de introducción, vamos a decir cosas que ya sabemos todos, pero que tenemos que decir porque estamos jugando a los Ateneos, y es que la queratitis ulcerativa periférica, de aquí en adelante PUC, por su sigla en inglés, porque la sigla en español es impronunciable, la Q queda al principio, no, malísimo. Así que el PUC es una enfermedad inflamatoria rara, asociada por lo general a enfermedades inflamatorias sistémicas, como puede ser la artritis reumatoidea, y en el contexto de que aparezca asociado a una enfermedad inflamatoria sistémica, hay que tomarlo como un marcador de enfermedad activa y un marcador de enfermedad grave. Cuando al PUC no le encontramos nada, es lo que se llama el PUC idiopático o la úlcera de Muren, pero cuando le encontramos una enfermedad inflamatoria abajo, vamos a hablar de PUC. Bueno, obviamente el tocilizumab es efectivo para el manejo del AR. Saben o no saben, y les cuento que hay algo de evidencia, no es que, uy, qué bruto, qué evidencia, pero hay algo de evidencia para lo que son enfermedades oculares inflamatorias, especialmente para uveitis. Hay 2 ensayos de fase 2 de tocilizumab para uveitis no infecciosa, tanto para TOSI como para SARI, con buenos resultados. Y hay mucho reporte de escleritis no infecciosa refractaria anti-TNF que se controla dignamente con tocilizumab. Hay reportado hasta ahora una aparición de manifestaciones paradójicas, ¿no? O sea, manifestaciones que uno no puede atribuir al efecto de la droga en 0,6% de pacientes tratados con tocilizumab, ¿no? Cosas que idealmente deberían controlarse y que aparecen bajo tratamiento. Y entre los reportes de manifestaciones oculares paradójicas hay uveitis anterior, escleritis y un caso de PUC. Así que en base a ese caso, este grupo de investigadores dijeron, che, qué interesante, vamos a ver qué tenemos nosotros, y se pusieron como objetivo reportar una serie de casos de pacientes con PUC asociado a AR en pacientes que estuviesen tratados con tocilizumab, un grupito bastante subespecífico. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, esta fue una serie retrospectiva de casos mediante evaluación de historias clínicas de 2 centros de referencia en París, entre los años 2014 y 2018. El diagnóstico de PUC se hizo clínicamente, que es como se hace el diagnóstico de PUC, por la aparición de una ulceración de la córnea periférica en forma de semiluna, con un defecto epitelial subyacente, infiltrado estomal y congestión vascular, ¿no? Si uno tiene estas cosas, suele ser como la fotito esa tan linda que les mandé, que tiene un agujero ahí en la zona periférica de la córnea y todos nos estresamos. Y estos pacientes, ¿qué hicieron? Una vez que los identificaron, le recolectaron datos oftalmológicos, incluyendo tratamientos y complicaciones, parámetros de actividad de AR medido por DAS28 PCR, tratamientos previos y duración y dosis de TOSI. Incluyeron 4, N igual 4, pero 4 pacientes, 3 de ellos hombres con una mediana de edad de 56 años, todos ellos con historia de ojo seco, pero solamente uno tenía Sjögren.
ninguno de ellos tenía historia previa de PUC o de escleritis. La duración mediana de la R al inicio del PUC era de varios años, 13 años, con un intervalo intercuartílico de entre 3 y 13, y los pacientes en general llevaban un tiempo en tratamiento con TOSI, que acá le daba una mediana de 9 meses, con un rango de entre 3 y 14. Solamente un ojo presentó perforación, 2 pacientes requirieron intervención quirúrgica y les hicieron una implantación de membrana amniótica, y en todos los pacientes se discontinuó tocilizumab. ¿Qué hicieron con estos pobres changos que se les agujereaba el ojo? Bueno, a 3 le dieron rituximab, a 1 le dieron ciclofosfamida, y una vez que lograron adecuado control de la parte oftalmológica, a 2 pacientes se les reinició el tocilizumab y no presentaron recaídas. Uno de estos pacientes había recibido rituxi para el manejo del PUC y el otro ciclofosfamida. Los resultados visuales en estos pacientes fueron buenos en 3 de los 4, y uno de los pacientes se fue al demonio y tuvo deterioro visual severo e irreversible en un ojo. Ustedes saben, y si no saben les cuento, que el PUC, como es una manifestación vasculítica, muchas veces da una destrucción importante a nivel local, y como produce un defecto generalmente importante a nivel de la córnea, en esas áreas límbicas donde tiene menor grosor y tiene menor irrigación, después produce una respuesta inflamatoria y una respuesta de neoformación vascular. Y esta neoformación vascular después muchas veces va invadiendo la córnea, y la córnea deja de ser un vidrio transparente como Dios manda, y pasa a ser una porquería vascularizada, que es como tratar de ver a través de un vidrio esmerilado, que esa le va a gustar a la gente de pulmón. ¿Cuáles eran las características de estos pacientes? Bueno, fíjense, hablamos del promedio, pero como siempre dice mi coworker Ale Benítez, en el promedio se ahogan los enanos. Fíjense que la duración de la R en todos era bastante larga, en medida en años, entre 10 y 31 años el que más tenía, todos ellos con enfermedad erosiva, uno de ellos con enfermedad nodular, que era el mismo que tenía compromiso pulmonar, uno solo con... dos sin historia de tabaquismo, un tabaquista actual y un ex tabaquista, 3 de 4 positivos para anti-CCP, y uno tenía un Sjögren concomitante. Y fíjense que eran pacientes que venían fallando lindo a medicaciones. En su mayoría habían fallado múltiples líneas de tratamiento biológico, y ahí andaban con su tocilizumab siendo felices. De los pacientes, 3 lo recibían endovenoso, 1 subcutáneo. En su mayoría venían ahí en un promedio de 9 meses de tratamiento de TOSI, como verán, entre 3 y 14, y el DAS28 al momento del diagnóstico de PUC eran variados. Un paciente estaba en remisión con un DAS28 1,6, otro estaba ahí pedaleándola en 3,2, y 2 pacientes estaban en alta actividad de enfermedad con DAS28 de 4,8 y 6,7. Las PCRs, obviamente, que en su mayoría eran bajas, porque estaban recibiendo un inhibidor de interleuquina 6, y sabemos que muchas veces nos embarra la cancha para la evaluación de los reactantes de fase aguda, y el seguimiento posterior que tuvieron estos pacientes fue en su mayoría de más de 1 año y medio. Así que, a modo de conclusión, y lo que es la discusión, la interleuquina 6 sabemos que juega un rol importante en la fisiopatogenia de la R, en la fisiopatogenia de las enfermedades inflamatorias oculares, pero también tiene un rol en la reparación de heridas y en la regeneración epitelial tisular a nivel de la córnea. Por eso uno podría en una de esas plantear que quizás parte de este déficit o de esta ulceración que aparece podría estar en relación a esta incapacidad del epitelio corneal de regenerarse, mediado por la inhibición de la interleuquina 6. 2 de los pacientes tenían baja o nula actividad, pero los otros 2 estaban en actividad moderada o alta. Entonces hay pacientes que pensamos que no los estamos controlando bien. Y una cosa importante es esto, ¿no? Que plantean que la aparición de AR-PUC en pacientes bajo tratamiento con TOSI podría interpretarse de acuerdo al contexto clínico, quizás como eficacia insuficiente de la droga, o quizás como manifestación paradójica por el tema de la reparación tisular mediada por IL-6. Y obviamente, porque esto es una serie de 4 pacientes, plantean que necesitamos más pacientes. Así que este es el primero que tengo acá para traerles. Si quieren paso al segundo, que total es de lo mismo, y después hacemos... Ramiro, una preguntita. Sí. En la discusión, en la evaluación, hacen referencia a todos los estudios pivotales de TOSI. Sí. Que no se habían encontrado referencias sobre esto. ¿Qué es lo que dice?
No, a ver, cuando uno sale a analizar toda la data de TOSI, no solamente de los pivotales, sino de lo que hay publicado en mundo real, la frecuencia de paradójicos es de 0,6%, pero en general el grueso de esos paradójicos es flare articular y no mucho más. Hay poquitos reportes de aparición de inflamación ocular, algunos de uveitis anterior, algunos de escleritis y uno solo de PUC hasta acá. El tema es que como el PUC es una manifestación rara, también enganchar pacientes que tengan AR con PUC y que justo estén tratados con tocilizumab es muy difícil. Claro, por supuesto. Pregunta el doctor Benarotti si la dosis que recibían en la forma endovenosa era de 8 miligramos kilo. Sí, los que estaban en endovenoso recibían 8 miligramos kilo. Ok. Y eran pacientes que venían fallando lindo. Bueno, Rami, a ver. ¿vos creés que ese efecto es el mismo que hace perforar a los pacientes con TOSI? Podría ser, porque la interleuquina 6 vemos que también es importante para la regeneración epitelial en intestino. Entonces, evidentemente, dentro de los efectos pleiotrópicos mágicos de la interleuquina 6, hay algunos que son beneficiosos y otros que son detrimentales. Entonces, podría ser que esté en relación al tema este de las perforaciones, ¿no? Porque estamos hablando siempre de epitelios con alta frecuencia de renovación, expuestos a el medio externo o interno, si querés tomar a la luz endoluminal como externo o interno, pero podría ser que compartan ahí un mecanismo. Yo la verdad es que no he visto hasta ahora pacientes que hayan hecho esto. Sí vi pacientes con escleritis bajo tratamiento con TOSI, pero hasta ahora no he visto pacientes que hagan PUC, salvo alguno tratado con anti-TNF. La realidad es que igual yo ahí tengo un sesgo de derivación importante, porque el grueso de los pacientes con AR que llegan derivados a la unidad de clínicas con manifestaciones oculares suelen ser pacientes que vienen fallando a muchas cosas. Entonces no son la escleritis asociada a AR que la resolvés con metotrexato, un corticoide periorbitario y te pusiste contento. Y no son los pacientes del ensayo clínico de TOSI, que por eso tampoco creo Todos que... millonarios y viven en Aspen y van a esquiar. Claro, los pacientes de ensayo clínico son muy seleccionados, hasta los mismos falla a anti-TNF, son pacientes muy seleccionados. A ver, entonces... yo no sé si el próximo trabajo, Rami, también es de interleuquina 6, ¿no? o hacemos todos los comentarios ahora. Otro mecanismo mágico. Bueno, no, porque, a ver, antes yo los pacientes que vi de esto eran muchos biológicos, y son los pacientes más graves y de larga evolución, como vos dijiste. Entonces, relacionarlos. En realidad la interleuquina 6 no digo que no pueda ser un mecanismo, pero yo creo que son pacientes complejos, que son multitratados y que tienen la incidencia de este caso, tengan interleuquina 6 o no. De hecho, en los registros no te aparece como un problema para interleuquina 6, como vos estás diciendo el tema del... Para nada, y tiene una frecuencia bajísima. Así todo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes registran, por ejemplo, la aparición de PUC o de escleritis? Yo, que soy un raro, le miro a los ojos a todos mis pacientes y Julieta me hace bullying. No, en el hospital, esto se cada vez que le registra estoy seguro ahí. porque el paciente viene quedándose ciego. El PUC Y se le agujereó el ojo. le hacen infiltraciones con corticoides, o sea, son gravísimas, no se nos pasa a ninguno, me parece. Bueno, lamentablemente yo que estoy del lugar receptor de estos pacientes, te voy a decir que sí, Marina. Que sí. Lamentablemente que sí. Pero bueno. No, tal vez lo que pase es que el paciente vaya a atenderse a otro lado, a un centro oftalmológico cuando le pase eso, y vos lo ves después cuando está resuelto. Pero no, ojalá lo viese Cecilia cuando está resuelto. A mí oftalmo me lo revolea, me dice: auxilio Ramiro, empecé a hacerle los papeles de la ciclofosfamida, y ahí estoy yo como un campeón haciendo ciclofosfamidas una vez por mes. Queriendo suicidarme. Los lugares que no tienen oftalmo, probablemente por eso te digo, yo tengo un sesgo de derivación importante en el clínicas. Emi, te veo ahí con la manito para arriba. Sí, en realidad, en línea con lo que dice Maína, es una manifestación de vasculitis, digamos, es una vasculitis ocular, entonces es factible que aparezca más en pacientes de largo tiempo de evolución, seropositivos, nodulares y todos los que ya conocemos. Y con 4 pacientes
es muy complicado hablar de una asociación con el TOSI. Igual, también concuerdo con lo que dice Maína, que estos pacientes, si aparecen, no me parece que pasen desapercibidos o se subregistren. Sí, por ahí quedan registrados en la historia clínica y no en una base de datos, pero qué sé yo, me parece que está bueno verlo como una manifestación de vasculitis sistémica que se va a ver cada vez menos con los tratamientos actuales, supongo. Claro. Sí. Amelia, comenta si quieres algo. ¿Estás ahí? Bueno, coincido más o menos con lo que dice Marina, por ahí los más viejos. No dudo de lo que dice Ramiro, que puede ser paradójico, pero también me pasa que desde hace años he visto pacientes o con escleritis o con manifestaciones oculares. No digo que todo sea PUC. Y yo lo atribuí siempre a evolución de la enfermedad, o sea, mal control de la enfermedad. Siempre fueron en pacientes o que no tenían todavía biológico o resistentes, por ejemplo, a anti-TNF. Y también les hice azatioprina, les habían hecho ciclosporina local los oftalmólogos, corticoides a dosis altas, o sea, todo lo que hacemos como manotazo de ahogado cuando tenemos un paciente así. Y la verdad que ya ni recuerdo cómo evolucionaron, estaba tratando de pensar, pero siempre fueron en pacientes con una actividad importante, que yo por lo menos lo atribuí a actividad de la enfermedad, y sobre todo de tipo vasculítico, como dice. Claro. Totalmente de acuerdo con vos, Ame, y hay que interpretarlo, creo yo, siempre como actividad de enfermedad. O sea, a mí esto me resultó llamativo por el planteo de que podría ser algo paradójico, pero la verdad es que yo siempre lo entiendo como actividad de la enfermedad, incluso con pacientes que estén en remisión desde lo articular, ¿qué pasa? Hay pacientes que entran en remisión fabulosa de la parte articular y las manifestaciones extraarticulares se nos van al tacho, especialmente, como bien dicen, en estos pacientes de larga evolución que vienen muchos secuelados. Las AR quemadas, les decían en el HOSPI, que eran estos pacientes que llevaban quizás ya tanto tiempo que ni siquiera tenían inflamación articular porque no les debería quedar más sinovial para seguir rompiendo, y entonces ahí la AR se ensañaba con otras partes. Bueno, Sí, José. perdón, un comentario simplemente que hace un mes atrás yo tuve una paciente con TOSI y que desarrolló una vasculitis cutánea, que la verdad es que cuando yo la vi no me pareció que fuera vasculitis, porque lo que decía Rami, la paciente estaba clínicamente en remisión, luego de haber fallado a tres biológicos previos, y desarrolló unas lesiones muy, muy feas en miembros inferiores, hasta que se biopsió y me confirmaron que era una vasculitis. Yo me sorprendí, hice una búsqueda y un solo reporte de vasculitis asociada a tocilizumab, que si no me equivoco era oriental, era asiático, no me acuerdo de dónde. No, es claro. Y que cuando le pedí información a la gente de Roche me dijeron el mismo caso, se me hablaron del mismo estudio. Y a mí me sorprendió, ¿no? Lo mismo que este caso, la mitad de los pacientes en baja actividad o en remisión y desarrollan esta lesión. Así que bien. Bueno, Rodri, levantaste la mano. Sí, ya sí, me ordeno. No, que en realidad lo que yo aprendí es que la actividad de la enfermedad tiene un camino y la severidad de la enfermedad tiene otro. O sea, los pacientes muy, digamos, maltratados, cero positivos, altos títulos de factor reumatoide en su momento, hoy doble, cero positivos, hoy los que se quieren llamar difficult to treat, etcétera, etcétera. El camino de las manifestaciones extraarticulares tienen una vez que ya se generaron nódulos reumatoideos, por ejemplo, uno puede ver un paciente con muchos nódulos en un paciente en remisión, y hoy también la enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo la variante fibrosante progresiva, sigue un camino distinto al de la actividad de la R una vez que está desencadenado. Así que claramente esto también. Y también hemos visto, me ha tocado ver, 2 pacientes que se han manifestado con enfermedades oculares, cero positivos, doble cero positivos, hasta con familiares con AR. Y sin actividad articular. Sin artritis. Sí. ¿No?
A mí me ha pasado también eso, Rodri, y en una de esas quizás tenemos que empezar a pensar como hacen los dermatólogos que hablan de enfermedad psoriática y hablar de enfermedad reumatoidea, porque seguramente los que hacen pulmón también se habrán encontrado con casos de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, con factor reumatoideo, con anti-CCP, y que no hay forma de encontrarle la artritis. Claro. Entonces, ¿qué son estas cosas que le aparece? Los anticuerpos característicos, la manifestación extraarticular característica y no tiene artritis. ¿Es una R sin artritis? Como la esclero sin esclero, no sé, es feo, pero la dermatomiositis amiopática, o sea, digo, existen todas esas cosas lo que están ahí a mitad de camino. Lo que yo digo siempre es la R, Sole, perdóname. No, que comentar lo mismo que igual que el síndrome seco, las úlceras de miembros inferiores, que igual también existen, están, y no les encuentra el compromiso articular. Claro. Está muy bien, lindas reflexiones, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, Rami, ¿querés seguir con el segundo? Les paso el otro, denme un segundo acá que abrimos el otro, cerramos este. Acá está. Ahí está, muy bien. No, acá no está. Estoy acá como... Ahí estuvo. A ver, compartir. Muy bien, hermoso. Bueno, ahí ven de nuevo mi pantalla. Bueno, muy bien. No fui a buscar el sombrero, pero presento yo de nuevo. Hola, soy Ramiro, un gusto. Bueno, les traigo otro trabajo de algo parecido, que de hecho es de la misma gente, porque dijeron, vamos a robar 2 trabajos en uno, y son unos genios. Y este es la eficacia y seguridad de rituximab en PUC asociado a artritis reumatoidea. Como veníamos charlando, sabemos que la R es una enfermedad sistémica y no solamente articular, como bien decía recién Rodri, y el PUC es una manifestación ocular poco frecuente, pero severa, con inflamación de la córnea periférica que puede llevar a la ulceración, a la perforación y a la pérdida de visión. Pero eso no es lo más grave que tiene el PUC, sino que un PUC no tratado tiene una mortalidad de alrededor del 50% al año. Y el AR es la causa más frecuente de PUC no infeccioso, se lleva 1 de cada 3 casos. El tratamiento del PUC se basa muchas veces en medidas locales y en inmunosupresión sistémica, pero la elección de los agentes inmunosupresores se basa en evidencia de baja calidad. Como sabemos que el PUC es una manifestación vasculítica, decimos, bueno, lo tratamos como si fuese una vasculitis. Por eso la elección de rituximab resulta lógica, porque es efectivo tanto para el manejo de la AR como para el manejo de la vasculitis, entonces para el PUC pareciese cerrar bárbaro. Y acá lo que van a hacer es reportar una serie de 7 casos, vamos, casi duplican al anterior, de pacientes con AR y PUC que se trataron con rituximab como primera línea de tratamiento. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un análisis retrospectivo para identificar casos de AR-PUC que estuviesen tratados con rituximab como primera línea, realizaron una revisión de historias clínicas en el Hospital Vicetré entre 2014 y 2020, y como les parecía que iban a enganchar pocos pacientes, le mandaron un mail a todos los amigos que estaban en el Club Rheumatisme et Inflammation, que es un subgrupo dentro de la Sociedad Francesa de Reumatología, en la cual hay 2000 changos que están ahí especialmente interesados en estas cosas. Y de todos estos pacientes recabaron datos demográficos, clínicos y biológicos que incluyeron la fecha de diagnóstico, la seropositividad, la presencia o no de erosiones, el uso previo de DIMARS y biológicos, la presencia de otras manifestaciones extraarticulares, con especial énfasis en manifestaciones vasculíticas, como bien decía Marina antes, el DAS28 al momento del diagnóstico del PUC y luego de la aplicación de Rituxi, y respecto específicamente al PUC, fecha de diagnóstico, localización, lateralidad, presencia o no de perforación, agudeza visual inicial y final, requerimiento de cirugía, recurrencia de PUC, y hicieron un mini análisis de seguridad de Rituxi con N igual 7. ¿Qué se encontraron? Bueno, fíjense que acá la tablita esta está buena, es relativamente parecida a la anterior que vimos. 7 pacientes incluidos, 4 del hospital, 3 que le pasaron los amigos. Casi todos tenían una R de larga data, excepto un paciente que debutó con PUC. Y 2 meses después le hicieron el diagnóstico de la R, ¿no? Esto que planteaba Rodri de quizás pacientes que hacen el camino inverso. Uno solo de los pacientes tenía un síndrome de Sjögren categórico, pero 5 de 7 tenían ojo seco que requería tratamiento específico.
y al inicio del PUC, 4 de los 7 pacientes estaban en remisión por DAS28, con una mediana de PCR de 11,1. Si se fijan, muchos de los pacientes tenían FAM positivo, casi todos los pacientes seropositivos, y en su mayoría doblemente seropositivos con altos títulos, salvo uno acá que estaba con 30 de factor reumatoideo y CSP negativo. En su mayoría enfermedades de larga evolución, entre 9 y 30 años, y fíjense que gran parte de los pacientes venían pifiando un gran número de biológicos previamente, ¿no? Había pacientes con 3, 4, 5 tratamientos previos al momento de hacer el PUC. ¿Qué tratamiento estaban recibiendo al momento de hacer el PUC? 3 tenían tocilizumab, los del trabajo anterior, se me cae el monóculo. 1 estaba con metotrexato, 2 estaban con etanercept metotrexato, y 1 estaba sin tratamiento porque era el paciente que debutó con PUC. En su mayoría ya estaban sin corticoides, y fíjense que la mayoría de los DA28 eran bajitos, eran pacientes que estaban bien, eran pacientes que nos hubiesen puesto contentos en nuestra práctica clínica. Pero bueno, íbamos bien y pasaron cosas. ¿Qué les pasó a estos pacientes? Fíjense que 3 de ellos se perforaron al inicio, requirieron tratamientos tópicos diversos de esas maldades que hacen los oftalmólogos, que les ponen corticoides locales, muchas veces le ponen antibióticos locales, sobre todo cuando se perforan o quedan dudas de si puede haber infecciones fúngicas sobreagregadas al PUC. Varios recibieron doxiciclina, que tiene algún tipo de efecto inmunomodulador sobre la superficie ocular. Se puede usar para PUC, me parece un poco heavy, yo no lo usaría para PUC, pero para algunas escleritis sencillas, para algunas queratitis sencillas, para la rosácea ocular, para pemfigoides muy leves, se podría usar. En su mayoría los pacientes tenían una agudeza visual inicial digna, ningún paciente presentó pérdida de visión, un solo paciente presentó recaída 8 meses después de suspender el rituximab, y todos los pacientes tuvieron buen control de la actividad inflamatoria ocular. Algunos de los pacientes presentaron complicaciones a nivel ocular, con adelgazamiento de la córnea, con desarrollo de glaucoma, con opacidad estromal, como charlábamos antes, ¿no? Por el tema de la neovascularización de la córnea secuelar a la inflamación severa, y ninguno de los pacientes presentó eventos adversos mientras recibió rituximab. Todos los pacientes recibieron el protocolo reumatológico de 1 gramo en día 0 y día más 14. Todos recibieron 100 miligramos de metilprednisolona al momento de la infusión de Rituxi. Ninguno de los pacientes había recibido ciclofosfamida ni fue tratado con ciclofosfamida. 4 de estos pacientes recibieron meprednisona 1 miligramo kilo, y 2 pacientes recibieron pulsos. Esto era a gusto y PHR de cada médico tratante. 5 de los 7 pacientes repitieron rituximab en el mes número 6, de nuevo con 1 gramo en día 0 y en día 14. En cuanto a respuesta articular, uno solo de los pacientes tuvo que suspender por respuesta sostenida, 4 de los pacientes continuaban Rituxi y andaban bien, y 2 de los pacientes presentaron fracaso desde lo articular y rotaron a otro tratamiento, que fue en un caso primero tocilizumab y luego un inhibidor de JAK, y en el otro directamente un inhibidor de JAK. No se registraron muertes durante el tratamiento, no se registraron reacciones infusionales y no se registraron infecciones, con un tiempo de seguimiento después del debut de PUC de alrededor de 2 años. Si bien hubo pacientes que tuvieron menos de 8 meses, la mayoría tenían entre 20 y 40 meses más o menos de seguimiento. Así que, ¿qué concluye este grupo? Que esta es la serie de casos más grande hasta ahora de AR y PUC tratados con Rituxi como primera línea. Fíjense que siempre es como muy exclusivo el grupito de pacientes que buscan, pero en estos pacientes encontraron una buena respuesta ocular en todos ellos, en el 100%, y buena respuesta articular en el 71%. Lo que les comentaba antes del uso sistemático de la inmunosupresión, la mortalidad asociada a PUC era de 50% al año, porque era una manifestación vasculítica severa. Pacientes que hacen PUC son pacientes que están graves, son pacientes que tenemos que salir corriendo. La escleritis necrotizante tiene una mortalidad de entre el 15 y el 20% anual y nos estresa. Fíjense que el PUC en las series viejas, 1970, llegaba a 50% de mortalidad. En los estudios previos, la tasa de perforación del PUC era del 13 al 65%, en general asociada a malos resultados visuales y con una mortalidad al año de 24% ya en era de la inmunosupresión.
y la recurrencia está descrita más o menos en 44% de los casos. Fíjense que estos pacientes que estuvieron tratados con Rituxi, si bien los seguimientos eran irregulares, se encontró una frecuencia de perforación similar, con lo cual uno dice, bueno, estamos tratando pacientes con PUC que tienen más o menos la misma severidad de los controles históricos, pero los resultados fueron buenos en todos los pacientes, no hubo pérdida de agudeza visual, no se registraron muertes durante el tiempo de seguimiento y apareció una única recurrencia que se arregló volviendo a tirarle Rituxi en el mes 8 al paciente. Así que esta serie confirma reportes previos y sugiere que el rituximab podría ser una opción efectiva y segura para el manejo del PUC asociado a R, pero obviamente que necesitamos trabajos de verdad para poder sacar conclusiones. Así que muchas gracias y vamos por la segunda vuelta. Muy bien, Rami, espectacular, la verdad que aprendí mucho. Bueno, el sentido común, según esta serie, digamos, demostró que está bien, ¿no? Está bien pensado el hecho de usar rituximab. En esta paciente que yo te comenté que hizo otro cuadro que fue vasculitis cutánea, obviamente le indiqué rituximab. Así que el sentido común en este caso lo confirma. Muy bueno, muy bueno. Hay un comentario de Horacio en el chat que dice: no sé si no escalaría tratamiento si tuviera un paciente en remisión con nódulos. Respecto al tratamiento con Rituxi, me parecería mejor usar el esquema de vasculitis, que es el de linfoma, ¿no? Semanales por 4 semanas. ¿Y si Claro. usaron ese, Rami? No, ¿sabes? usaron el de AR, el un de gramo AR. el día De un 0 y el gramo. día 14. Muy bien, muy Sí, interesante. no he leído nada de eficacia comparativa entre los dos esquemas en enfermedades oculares. Yo en general, por un tema operativo en el hospital, hago día 0 y día 14 porque me implica hacer la mitad de papeles. Claro. En vasculitis muy rebeldes el esquema es más útil. Yo lo he tenido hace poco con una vasculitis livedoide que llevaba años de evolución, que no había involucionado con nada hasta que le hice ese esquema y que inclusive no lo hicimos después a los 6 meses, lo repetimos a los 3 meses. A los 3. Ahora ya está haciéndolo cada 6 meses, pero a veces hay que ser más agresivo, sobre todo en cuadros graves como este donde se puede perder una vista, ¿no? Eso de ya. Totalmente, Hay que ver es que en cada paciente, por supuesto. probablemente este esquema le dé más dosis muchas veces al paciente al ajustar a lo que es la superficie corporal. Entonces Sí. probablemente por ese lado uno pueda pensar que tenga mayor efectividad, el planteo es muy bueno. Y de efecto más rápido, porque con las otras dosis por ahí tenés un efecto un poco más lento en la experiencia, ¿no? Me gusta, lo voy a tomar. Claro, por supuesto. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario más? No, comentario, felicitaciones Ah. a Emilio y Ramiro, la verdad que presentaron bárbaro, pero el comentario en realidad es que normalmente cuando nosotros estudiábamos antes, hace muchos años, y todavía en ciertas partes sigue siendo así, lo que era extraarticular quedaba para el fondito, el capítulo del fondo, uno estudiaba todo lo articular y hay que estudiar las extraarticulares, y te estudiabas tic, tic, tic las extraarticulares, y en realidad es como estamos diciendo, es una enfermedad sistémica. Yo justo doy la clase de extraarticular a los alumnos del azar, y siempre lo que digo es: piensen la R como una enfermedad sistémica todo el tiempo, no es solo medirle las articulaciones, es todo esto que estás mostrando vos, Rami, que estamos viendo. Así que bueno, un poco creo que esa es la conclusión, que tenemos que ir cambiando la mentalidad de la R. Yo quería hacer una pregunta, que no sé si no lo escuché o me lo perdí. Vos contaste que tenían un bajo recuento articular en su mayoría y un DAS bajo, pero no escuché si hablaste de los reactantes de fase aguda. En ese no están ulteriormente especificados, porque directamente te dan el resultado de DAS 28. Así que no tengo ese dato, Yami. Ok. Pero en el anterior era, la eritro estaba, cuando mostraste el la anterior, la eritro... Todos con Ahí tosi. andaba, pasa que el anterior, como era bajo tosi, también, Claro. viste, ¿cuánto te sirve el reactante de fase aguda? Claro. Acá, que era un poquito más heterogéneo, quizás era más interesante. Desde la medicina basada en las anécdotas, Yami, en general la mayoría de los pacientes míos que han hecho manifestación ocular severa
suelen tener reactantes de fase aguda elevados. Claro, eso es lo que yo te decía, porque tal vez un paciente en remisión y que vos lo querés estudiar porque te encontrás un nerito, una PCR por las nubes y sale por otro lado. Y sí, por algún lado, y ahí te dice el paciente, pero doctor, tengo reuma en los ojos. Sí. Claro, el famoso reuma. A nosotros, Bien. así como caso catástrofe que les comparto, así se estresan conmigo y después nos vamos todos a comer, nos pasó ahora hace poquito una paciente con una superposición dermatomiositis AR, una dermato de mucho, mucho tiempo, con calcinosis, que había resuelto bien, yo asumo que el día que le podamos hacer anticuerpos va a tener un Mi2, y una R seropositiva, erosiva, nodular, bien puesta, que hizo un PUC ahora hace poco, bajo tratamiento con 15 de metotrexato, pero por lo demás en remisión de sus 2 enfermedades reumáticas. Requirió realización de una plastia a nivel de la córnea y una colocación de membrana amniótica. Se la pulsó con corticoides, se la iba a pulsar con ciclofosfamida, pero hizo una endoftalmitis infecciosa después del procedimiento y hubo que hacerle una exéresis del ojo porque estaba séptica a punto de partida endoftalmítico. Así que le volaron el ojo con una cuchara de melón y la paciente resucitó y ahora está muy bien, pero como hizo un PUC catastrófico, por las dudas la vamos a inmunosuprimir con ganas para que no haga la misma gracia del otro ojo. El otro ojo, pero claro. esa fue la jodita de hace 2 semanas con la que nos agració oftalmología del hospital. Cada vez que te viene a ver esa paciente te querés matar. Y, sí, ¿no? pero bueno, lo bueno es que yo no le operé el ojo. Claro. Lo único que te digo es que no pienso comer melón este verano. No. Emilio, ¿querías decir algo? Perdón. No, por ahí no va puntualmente al caso del PUC, pero a mí me llama mucho la atención dentro de pacientes que por ahí tienen compromisos articulares o extraarticulares muy severos, y sin embargo el compromiso ocular es más importante que cualquier otra cosa. Es tremenda la importancia y la relevancia del tema oftalmológico. Aunque sea un caso, obviamente yo tuve un caso de PUC que terminó con pérdida del contenido ocular horrible. La verdad que esa paciente me quedó marcada, fue hace muchos años, pero la verdad que yo recién hacía poquito que estaba acá. Pero más allá de la manifestación puntual de esta, toda manifestación ocular pasa a ser probablemente la manifestación más importante de la enfermedad cuando ocurre. Es muy relevante para los pacientes. La verdad que eso, por ahí quería puntualizarlo porque uno lo ve y yo a veces no puedo creer, pero tienen de todo, pero el ojo es como algo único. Tal cual. Coincido, porque además el daño ocular siempre es catastrófico, porque bueno, te erosionaste una radiocarpiana y bueno, ponele, está bien, te queda la otra, aguantás la parada, manejás sin usar la radiocarpiana, pero el daño ocular muchas veces es irreversible, sea de superficie, como suele pasar en AR con las escleritis catastróficas o el PUC, o sea intraocular, como nos pasa quizás en las espóndilo, en el Bellet o en las otras cosas que se te van al tacho. Tal cual. O en las neuritis ópticas en los AF y en los No, esas son espantosas. Te traen ahí el campo visual. Tenemos para divertirnos ocularmente. Igual realmente creo, yo, lo digo yo, acá muchos por ahí más grandes me van a matar, digo, yo la verdad que no sé hacer un fondo de ojo. Y nada, y a veces no tenemos tan a mano el oftalmólogo para el control. Y mirá que yo me formé en un lugar donde los ojos secos eran cosa de todos los días, podíamos hacer cialometrías, nada, pero viste, uno nunca le agarra la curiosidad de agarrar un oftalmoscopio como sí de agarrar un ecógrafo. Si te hace sentir mejor, Rodri, yo que vengo de un lugar donde el fondo de ojo era parte del ingreso del paciente y que lo tenías que hacer a las 3 de la mañana porque si no al día siguiente te retaban. Y el tacto rectal. Al otro día no le decías eso, te echaban de la residencia. A mí se me prendía fuego el loguito del Lanari que tenía en el costado y me echaban. Entonces, chau, fondo de ojo le hacíamos a todos. Y la verdad es que no me ha servido demasiado el oftalmoscopio directo y el conocimiento con el que venía cuando después empecé a jugar con los oftalmólogos. Por lo general, si uno lo que necesita es ver superficie, necesitas una lámpara de hendidura y necesitas aprender a mirar por la lámpara de hendidura,
yo estoy jugando un rato, pero la verdad es que en general desisto porque me va a llevar tanto tiempo aprender a hacer lo que ellos hacen tan fácil. Sentarse ahí es muy incómodo. Ahora, viste, yo además que tengo queratocono, no veo una mierda de cerca, entonces es un problemón. Ya está, que lo haga oftalmo, que ellos lo hacen bien y que saben, y nosotros estemos para el resto de las cosas. Sepamos de qué nos están hablando, elijamos bien los tratamientos, peguémosle en la mano cuando ellos quieran poner más de 60 miligramos de meprednisona y démosle para adelante. Muy bien. Rami, aprovecho para comentar que es un lindo tema para una charla o en el congreso o en un curso, lo que sea, ¿no? Lindo tema para desarrollar. Ya que hoy me preguntaste, por eso... Sí, me acordaba de eso, hoy te pregunté. Justo. Bueno, yo dejo el cierre de este último Ateneo a nuestra presidenta, a Maína, que nos honra obviamente también aparte del doctor Benarotti y de Cecilia. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias Maína por el apoyo siempre. Antes de Maína, déjame decir algo. No me vestí. No importa. Te contamos, Maína, anda a ponerte los vestiditos ya, por favor. No, antes que Maína cierre, quería, mañana hay otra, como el año no se termina nunca, mañana hay otra actividad de GESAR ECO, que somos como GESARes amigos, así que acuérdate, ecografía pulmonar. ¿A qué hora, Sole? A las 7, igual, gracias Rodri por el recordatorio. Así es como... Está el link en la página del azar. Empiezo el día lunes, capaz que empiezo el día sábado, empiezo gimnasio, así que nosotros arrancamos en diciembre. Ahora sí, Maína, todo tuyo. Gracias. No, me reía por los vestiditos, porque digo, suerte que terminó el congreso porque no tenía más vestiditos, los usé todos los que tenía. Así que justo. El cierre cortito solo... la verdad es que es un orgullo ser parte del grupo de AR, que hace muchos años que soy parte del grupo, y les decía a los chicos, a los coordinadores, lo que ha trabajado el grupo este año ha sido fantástico. En general todos los grupos de estudio, pero siempre hay algunos que son más activos que otros, y este grupo de AR tuvo un montón de actividades, propuestas. La propuesta en el Congreso Argentino fue excelente, es decir, la verdad que nada más que aplausos. Pero en global, yo creo que este año tratamos desde la comisión directiva de darle mucho empuje a los grupos de estudio, que es donde está la gente realmente interesada en cada una de las patologías. Entonces, eso se vio en el programa del Congreso con las propuestas de cada uno de los grupos, que fue espectacular, y bueno, y seguimos avanzando. 2022 vamos por más, o sea, ahora tomamos la carrera y ahora seguimos para adelante y saltando cuanto más arriba mejor. Así que felicitaciones y que tengan hermoso fin de año todos. Muy bien, felicitaciones. Gracias a todos, chicos, por participar. Gracias. Seguimos el año que viene. Gracias, Robert. Gracias. Como siempre, no lo dejaron descansar hasta fin de año por... Felicidades. Chao, chicos, felicidades. Está bien. Felicitaciones a ustedes también. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.